Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia del juicio correspondiente al caso El Estado contra el periodista, quien ha sido acusado de publicar noticias falsas afectando la opinión pública y la reputación de terceros. Procederé a conceder la palabra a la parte acusadora, es decir, la Fiscalía. Gracias por la palabra. Empezando con los argumentos, sería que todo periodista tiene la obligación ética y legal de verificar la veracidad de la información antes de publicarla. El acusado publicó noticias falsas sin verificar las fuentes, afectando la opinión pública y dañando la reputación de terceros. Quien incumple su deber profesional y causa daño mediante la difusión de información falsa debe ser considerado responsable por sus actos. Por lo tanto, el periodista acusado es responsable de haber vulnerado los principios éticos del periodismo y de haber causado un perjuicio social y moral, debido a ser sancionado conforme a la ley. Además, toda labor periodística que, mediante desinformación, altera la opinión pública y la reputación de terceros debe ser sancionada, independientemente si del acto fue intencionado o no. La difusión de noticias falsas compromete la función misma del periodismo, transformándolo en un medio confuso y subjetivo. El periodista difundió información falsa que vulnera los principios éticos del periodismo y afecta directamente a terceros. Por lo tanto, el periodista debe enfrentar consecuencias legales, ya que sus acciones vulneran directamente los principios éticos del periodismo como labor social. Ahora se concede la palabra a la defensa para presentar sus argumentos en favor del acusado. Gracias por la palabra. Como defensoría se considera que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de prensa siempre que no exista la intención comprobada de causar daño. No se ha demostrado que el periodista haya tenido la intención deliberada de difundir información falsa o perjudicar a terceros. La información publicada fue obtenida de fuentes que el periodista consideró confiables en el ejercicio de su labor profesional. Por lo tanto, el periodista no debe ser considerado culpable de difundir noticias falsas, ya que actuó dentro de su libertad de prensa y sin intención de desinformar o dañar la reputación de otras personas. Solo se puede acusar de difundir noticias falsas a quien publica información sabiendo que es falsa. El periodista desconocía de la información publicada, era falsa y existía indicios claros de su falsedad al momento de difundirla. Quien no tiene conocimiento ni intención de engañar no puede ser acusado de desinformar deliberadamente. Por lo tanto, el periodista no debe ser considerado culpable de publicar noticias falsas y que no actuó con la intención de conocimiento de un error. A continuación, la Fiscalía puede en este momento responder con sus contraargumentos. En respuesta hacia la Defensoría tenemos que la libertad de expresión y de prensa no exime a ningún periodista de su responsabilidad profesional ni legal cuando su actuación causa un daño comprobable. La publicación de información sin una verificación adecuada de las fuentes constituye una negligencia profesional, aunque no exista intención deliberada de causar daño. La negligencia en el manejo de la información que afecta a la reputación de terceros es suficiente para establecer responsabilidad ética y legal. Por lo tanto, el periodista debe ser considerado responsable por la publicación de noticias falsas, ya que su falta de verificación y cuidado profesional vulneró el deber ético del periodismo y ocasionó un perjuicio social y personal independientemente de su intención. La defensa ahora tiene la oportunidad de responder a los argumentos de la Fiscalía. Respondiendo a la Fiscalía, la libertad de prensa garantiza que los periodistas puedan informar sin censura previa siempre que actúen con base a información obtenida de fuentes aparentemente confiables. La existencia de un error o de información inexacta no implica automáticamente negligencia o mala fe, especialmente cuando el periodista actúa conforme a los estándares profesionales y sin intención de causar daño. La responsabilidad legal requiere la demostración de negligencia grave, lo cual no ha sido comprobado en este caso. Por lo tanto, el periodista no debe ser considerado responsable de la publicación de noticias falsas, ya que actuó de buena fe sin intención de desinformar y amparado por su derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa. Muchas gracias a ambas partes por sus intervenciones. El tribunal tomará en cuenta todo lo expuesto antes de emitir un fallo. La sentencia final falla a favor de la Fiscalía, declarando como culpable por negligencia al periodista, en base a las siguientes premisas. Un argumento válido y sólido debe tener como base premisas objetivas y demostrables que conduzcan necesariamente a una conclusión lógica. La defensa presentó argumentos apoyándose en premisas objetivas, utilizando términos como consideró, aparentemente e indicios claros.
que generan una incertidumbre sobre si el periodista verificó la información con efectividad, debilitando la validez y solidez de su argumento. La Fiscalía presentó un razonamiento lógico basado en evidencias objetivas como la falta de verificación documental y el daño concreto causado, lo cual cumple con los requisitos suficientes para establecer el acto del periodista como negligencia profesional. Por lo tanto, los argumentos por parte del fiscal son más sólidos y válidos que los de la defensa, lo que conduce lógicamente a fallar a favor de la Fiscalía, declarando al periodista culpable por negligencia.